Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. bien. Ya está, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Hola, hola, ¿qué tal? Andrea, Josué, Crismar, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bien, la clase anterior ya había conversado con ustedes sobre eh, la rescisión y la resolución. Sí quiero que los conceptos queden claros, ¿de acuerdo? Estaban en las diapositivas, así que sobre eso no hay mucho más que señalar. Pregunto aquí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan sobre lo avanzado en la última sesión? Ok, entonces entiendo que todo está claro. De acuerdo, entonces hoy vamos a hablar sobre estos temas. Vamos a hablar sobre el consentimiento, vamos a hablar sobre la contratación entre personas que están en comunicación directa y la contratación entre ausentes y los plazos de la aceptación, ¿de acuerdo? Acá debemos entender, amigos, lo siguiente. Cuando uno habla del fenómeno de la contratación, esa definición del 1351 es el acuerdo de voluntades destinado a crear y bla, bla, bla. No es que, no es que el contrato, digamos, el concepto del contrato sea y se forme de una manera tan sencilla. ¿De acuerdo? Existen otras consideraciones que se debe analizar previo a ese momento del acuerdo de voluntades, porque hay una etapa previa, hay una etapa de negociación, y en la etapa de negociación pueden surgir muchísimas cosas. Por ejemplo, el supuesto de responsabilidad precontractual, ¿no? Es que es ese supuesto en donde se genera un daño en la etapa previa a la celebración del contrato, en la etapa de las tratativas, y si es que se genera un daño, alguna de las partes puede demandar a la otra parte y la otra parte puede decir, oye, pero ¿por qué me demandas si ni siquiera tenemos contrato? Entonces ahí tú vas a decir, bueno, lo que ocurre es que en este caso tú has generado un daño sin justa causa y ese daño me lo tienes que indemnizar. No ya bajo la regla de la responsabilidad contractual, sino bajo la regla de la responsabilidad extracontractual. Entonces tendrás que analizar en ese caso, por ejemplo, el artículo 1969 del Código Civil, ¿no? Que dice, aquel que causa un daño a otro por dolo o culpa está obligado a indemnizar, que es el supuesto de los daños originados en algunos casos, no en todos, en algunos casos, o en la etapa precontractual. ¿De acuerdo? Entonces, todo este fenómeno del consentimiento hay que entenderlo en sus propios términos y obviamente aquí vamos a regresar un poquito a las clases de teoría general, fundamentalmente de derecho de las personas, ¿no? Ustedes, además, ya les he pedido que revisen el decreto legislativo 384 y ojo, de todas maneras en el parcial va a entrar ese decreto legislativo, de todas maneras. Así que les pido nuevamente, les estoy dando yo una fija del examen, les pido que revisen ese decreto legislativo, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que revisar todo el tema de capacidad legal de las personas, ¿no? Artículos 42, 43, 44 del Código Civil. Y también habrá que revisar acto jurídico, artículo 140, requisitos de validez del acto jurídico, y artículo 219, supuestos de nulidad del acto jurídico, fundamentalmente relacionado a la participación de los sujetos. Aunque el inciso 2 del 219 relacionado a la gente capaz está derogado, ¿no? Lo cual es una locura, pero bueno, la norma está redactada de esa forma hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito del consentimiento. A ver, digamos, cuando uno habla de la teoría del consentimiento en materia contractual, debe enfocarlo en dos principales ejes: la oferta y la aceptación de la oferta. ¿De acuerdo? Y antes de entrar a hablar de la oferta y la aceptación de la oferta, existe un principio general, incluso de rango constitucional, que regula la libertad de contratar de los sujetos. O sea, ese principio que está en la Constitución reconocido y que es parte del derecho a la libertad inherente a todo ser humano, ¿no? Fernández Cesarego decía, el ser humano es libertad, ¿no? Y ustedes son libertad también, ¿no? Tan libertad que el fin de semana se han ido de fiestitas, se han ido de reuniones y está bien. Digamos, uno es libre de hacer lo que quiera, pero así como uno tiene esa libertad, también debe asumir las consecuencias del ejercicio de ese derecho a la libertad. Y en este caso, podrían pasar muchísimas cosas en la situación en la que nos encontramos viviendo, por la que estamos atravesando. Entonces, cuando uno habla de materia contractual,
el pilar fundamental de toda esta historia es la libertad. Y la libertad, ya lo he dicho esto además, la libertad se manifiesta en distintos órdenes y uno de esos es la libertad de contratar, que es la posibilidad, que es la facultad que yo tengo de vincularme o no vincularme con quien quiera. Pero no solamente basta eso, pues no solamente basta el deseo, esto es como una relación amorosa. No solamente basta que yo me muera por una persona y quiera darle todo y quiera ser el mejor novio del planeta, ya. Si es que la otra persona ni me mira, simplemente no pasa nada, no va a haber nada ahí. Lo mismo ocurre en contratos. Si yo quiero vincularme con alguien contractualmente, la otra parte también debe querer lo mismo conmigo. Entonces, cuando entramos al fenómeno del consentimiento, debo entender que el pilar fundamental está en el artículo 62 de la Constitución, que me da esa libertad de contratar. Cuando ya superas esa primera etapa y la otra parte ya te mira y se hacen guiños, ¿no? Se miran, se sonríen, entonces van a entrar recién en una etapa de, si se quiere, tratativas, ¿no? Donde van a empezar a perfilar el contenido de lo que será el contrato definitivo, ¿no? Esto para mí es como una relación interpersonal. La verdad es que yo siempre lo he visto así, ¿no? No es porque sea enamoradizo, sino simplemente porque me parece que en ese tipo de circunstancias contractuales se produce el mismo fenómeno que cuando tú estás entrando en una relación. Exactamente lo mismo, ¿no? Hay una etapa previa, hay una etapa desde donde ya tienen formalmente, digamos, un vínculo, pero en la etapa previa hay intercambio de comunicaciones, hay intercambio de consentimientos, hay intercambio de, digamos, información, ¿no? Porque en esa etapa tú vas a conocer, vas a hacer una serie de preguntas, ¿no? Vas a conocer un poquito más a la otra persona. Lo mismo ocurre en los contratos. Y cuando hablamos de contratos de gran complejidad, el tema es mucho más claro. Porque, por ejemplo, el acceso a información confidencial de la contraparte es esencial para que tú sepas con quién estás contratando. En algunos casos, por ejemplo, piden libros contables. Oye, necesito ver tu contabilidad. Quiero que me digas cómo están tus números. Quiero que me des tus números. Quiero ver si estás en azul, estás en rojo, estás en deuda. Quiero ver cuáles son los activos, los pasivos que tienes. Quiero ver cuáles son el real estate, cuáles son los bienes que tú tienes a tu nombre. Si hay alguna hipoteca, algún gravamen sobre esos bienes que tú tienes. Para que yo pueda tener la seguridad de que estoy contratando con una persona que tiene las suficientes espaldas financieras y económicas, contables, para que yo pueda no correr un riesgo mayor. Entonces, ese due diligence que haces, esa debida diligencia de análisis, es previa a la suscripción del contrato. ¿Ok? Todo eso se mueve en razón a qué? En razón al consentimiento de las partes. Si no hay consentimiento, yo no te voy a dar acceso a la información que tengo y por ende yo no voy a contratar. Y yo no hablemos de operaciones de complejidad, hablemos de un arrendamiento. Hablemos de un arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Estoy seguro que algunos de ustedes, familia, por ejemplo, tienen algún departamento, algún bien, algo, y eso lo arriendan, lo alquilan. Entonces, ahora que estás llevando contratos, vas a tener por lo menos que dar un advice, un consejo a tus padres, y cuando quieran alquilar algo, por lo menos le preguntarás y dirás, oye, hay que hacer una investigación, no en esos términos pues del FBI, ¿no? Sino una investigación básica de la persona que quiere alquilar el inmueble. Por ejemplo, ¿qué le vas a pedir? Por ejemplo, le vas a pedir los sustentos de sus ingresos. ¿A qué te dedicas? Soy influencer. Ah, eres influencer. Ya, ¿y esto cuántos followers tienes? ¿Cuántos seguidores? 100. Ya, no monetizas, pues no vas a monetizar. Entonces, ¿qué ingresos tienes? No, es que recién estoy empezando ya. Entonces, en ese escenario, tienes un riesgo mayor como arrendador de que la contraparte no ejecute la prestación a su cargo, que es el pago de la renta el mes que viene. No, pero yo tengo los 2 meses de adelanto más los 2 meses de garantía. Ya está bien, los tienes ahorita, pero lo que viene después, ¿de dónde sale? Y otra cosa es que tengas una persona profesional que trabaje, no sé, pues para una entidad del Estado, que tenga un sueldo de 15,000 soles y que te lo demuestre con boletas. Y te diga, además tengo un contrato a tiempo indeterminado en esta entidad, así que quiero alquilar el inmueble. Ah, entonces el riesgo del incumplimiento futuro de la contraparte va a disminuir, ¿no? Otra información, estás alquilando el departamento. ¿Y quiénes van a preguntas, no? ¿Quiénes van a vivir acá? Voy a vivir solo. Ah, bacán, perfecto. ¿Por qué? Porque si le preguntas, ¿con quiénes vas a vivir? Y te dicen, voy a vivir con mi esposa, mis 3 niños menores y mis 2 mascotas, y a veces vienen mis papás, te van a destrozar el departamento. Lo van a destruir. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo que tú quieres para ese tipo de bienes que son tuyos, que tú has trabajado tanto para tenerlos. Entonces, amigos, esa etapa previa es donde se levanta mucha información, o mejor dicho, se debería levantar información. Tiene como pilar fundamental el consentimiento de las partes para que entren a esa etapa previa. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo voy a hablar de consentimiento y ya vamos a hacer todo este, digamos, este análisis previo, una de las partes, cuando ya tenga el análisis, la información ya digerida, va a soltar una manifestación de voluntad que se va a llamar la oferta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que diferenciar esos momentos de esa etapa de las tratativas, de esa etapa de la oferta formal. Porque si yo conozco información que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, mismo supuesto del arrendamiento. Pido antecedentes policiales, penales y judiciales, ¿no? Y sale que este pata pues tiene problemas judiciales, juicios por deudas, ¿no? Yo no voy a alquilarle un bien a esta persona. Lo googleo, ya, no sé si ustedes han googleado alguna vez, ¿no? Googleense para ver qué sale de ustedes, porque ahora todo está en Google, todo aparece absolutamente todo en Google. Entonces simplemente puedo googlear y de repente me sale una información ahí, ¿de acuerdo? Puedo ir a Infocorp, como dice Cindy. Puedo levantar información también de ahí. Entonces ya ese es parte de un deber de debida diligencia. Si es que ese filtro no pasa, si es que no vamos más allá y decimos, oye, está bien, la información está en orden y me parece que es la adecuada. Si es que eso no pasa, entonces las tratativas quedan ahí. Y tú le dirás, mire, ¿sabe qué, señor? No, en esta oportunidad no podemos arrendarle el inmueble porque hemos visto que usted está en Infocorp y la verdad no queremos tener ningún tipo de relación con alguien que se encuentre en Infocorp. No, pero ¿cómo es posible? Te voy a demandar. Ya, demándeme usted, no hay ningún problema. Aquí está mi dirección, así que yo espero la notificación sin ningún miedo. ¿De acuerdo? Entonces hay una justa causa por la que tú no te vas a vincular con ese sujeto, porque hay un riesgo mayor de que exista un incumplimiento. ¿De acuerdo? Pero si ese filtro del consentimiento pasa, pues entonces vas a entrar a un escenario en el que sin ninguna duda, vas a tener que enviar una oferta. Y vas a decirle, señor, ya revisé toda la documentación que le pido, ¿no? Ok, le puedo arrendar el departamento en $1000. Entonces vas a enviar una oferta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de oferta, debo hablar de algunas cosas más, ¿no? Fíjense, ¿qué es la oferta? Es el ofrecimiento realizado a persona determinada que es conocido por el destinatario y que se obliga al oferente. ¿Ok? Declaración unilateral de voluntad, ¿de acuerdo? Acá la doctrina está dividida, dicen que no es un acto jurídico. En esa etapa inicial no es acto jurídico, pero luego va a ser parte de un acto jurídico. ¿Ok? Necesito requisitos, ¿eh? Y acá yo quiero ser bien claro, amigos. Si es que no se cumplen con estos requisitos, no hay oferta. Así que si yo les pongo en el examen un caso en donde se tenga que analizar consentimiento, léase, oferta, aceptación de la oferta y por ende contrato, y no existe estos requisitos, entonces no hay oferta. Si no hay oferta, no puede haber aceptación. Y si no hay aceptación, no va a haber contrato. Repito, si no hay oferta, no puede haber aceptación. Y si no hay aceptación, no puede haber contrato. ¿Por qué no va a haber contrato? Porque no hay acuerdo de voluntades. Para que haya acuerdo de voluntades necesito oferta, aceptación. Necesito, ¿quieres estar conmigo? Sí quiero estar contigo. ¡Pam! Vamos adelante. Ahí existe una formalidad. ¿Vas a firmar este contrato? Lo firmo yo. ¿Vas a firmarlo? Acepto. Firman el contrato, ya tienes un vínculo con la contraparte. ¿Ok? Ahora, claro está, la teoría de la manifestación de voluntad se aplica aquí en su máximo esplendor, porque tienes dos tipos de manifestación de voluntad, expresa y tácita. Expresa, escrito, verbal, lenguaje de señas, ¿verdad? Tácita, acciones indubitables que te llevan a la conclusión de que ha existido manifestación de voluntad, ¿no? En el amor, están saliendo ya 6 años de salientes, ya 6 años, ya.
Ya 10 años, ya por prescripción se van a pertenecer uno para el otro, ya. Prescripción larga. Ya, oye, aquí nunca hubo manifestación de voluntad. ¿Y cómo que no? Hay una manifestación de voluntad, pero tácita. Si bien es cierto, nunca ha existido esa pregunta y esa respuesta, las acciones de manera indubitable me llegan a concluir de que existe ahí una relación. Lo mismo pasa en materia contractual, ¿no? Típico supuesto que ya les conté. Vas a la tienda, agarras la Coca-Cola, dejas la plata y te vas. Nadie dijo una sola palabra, nadie escribió algo, ni siquiera te han dado el recibo, nada. Manifestación de voluntad tácita. Otro, las personas, por ejemplo, que trabajan lustrando zapatos. Vas, te sientas, no dices ni una palabra y la persona que está ahí automáticamente empieza a ejecutar, ¿no? Son conductas que de manera indubitable generan la seguridad de que existe una manifestación de voluntad para ese caso concreto. Y eso también se va a presentar en materia contractual. Claramente, con menor medida cuando estemos ante contratos que tengan una cuantía importante. Pero si son contratos, prestación de servicios de lustrar los zapatos, ya 2 soles, 4 soles, ya digamos ahí será mucho más usual que eso pase. Entonces, amigos, para hablar del 1351, acuerdo de voluntades, existe toda una etapa previa, ¿eh? En primer orden, formada ¿por qué? Por las tratativas. Cuando haces todo ese levantamiento de información, lanzas una oferta. Luego de esa oferta va a haber una aceptación, pero ahora estoy en la oferta. Para que sea oferta necesitan 4 requisitos. Primer requisito, tiene que ser completa. Es decir, debe contener los puntos o los elementos esenciales del contrato que se va a celebrar. En una compra-venta, pregunto, ¿cuáles serán los elementos esenciales? Mariana. Sí, profesor. En una compra-venta, Mariana, ¿cuáles son los elementos esenciales? No, no sabría decirlo, profesor. ¿Ah? No Doctor, sabría decirlo. ¿no sería, doctor, disculpe, soy Ramón Barriga, ¿no sería el bien y el precio? Por supuesto, es el bien y el precio. El bien y el No, precio. pues, Muy bien, claro. Yo les dije además, chicos, ustedes en materia de contratos típicos, cuando lleven eso al siguiente curso, se aprueban van a estudiar los contratos típicos, compraventa, arrendamiento, permuta, prestación de servicios, hospedaje, donación, etcétera. Digamos, contrato de obra, contrato de secuestro, contrato de depósito, etcétera. Cada uno de esos contratos tiene una particularidad que lo hace distinto del otro. Esos son los elementos esenciales que hacen un acto diferente al otro. Por ejemplo, en un trueque, los elementos esenciales, ¿cuáles son? Los bienes que se van a permutar. En una compraventa, los elementos esenciales, el bien y el precio. En un arrendamiento, ¿cuáles serán esos elementos? El bien y la merced conductiva o la renta. En una prestación de servicios, ¿cuáles serán esos elementos? El dinero, la retribución que se te va a pagar y el servicio, ¿no? Que es una obligación de hacer, en algunos casos de hacer que termina en un dar, recuerden derecho de obligaciones, que también va a diferenciarlo de otros tipos contractuales. Entonces, cuando yo hablo de oferta, para que la oferta se entienda como completa, debe mencionar los elementos esenciales de ese contrato futuro que se quiere celebrar. Joel, te ofrezco en venta, o mejor dicho, te ofrezco comprarte tu auto. Te puedo pagar por ese Mercedes $50,000. Entonces tienes bien y tienes precio, compra-venta. Entonces será una oferta completa. Joel, ofrezco comprarte tu departamento. Te puedo pagar $200,000. Tienes bien, tienes precio. Entonces la oferta será completa. ¿De acuerdo? Segundo requisito. Debe haber una verdadera intención de contratar. Y la verdadera intención de contratar, chicos, como requisito de la oferta se entiende del propio texto de la oferta enviada a la contraparte. Es decir, el texto debe ser muy claro. ¿De acuerdo? Y acá el lenguaje lo es todo. El lenguaje lo es todo. Creo que en la vida en general el lenguaje lo es todo, ¿no? Puedes decir, puedes mandar el mismo mensaje, pero la forma puede ser diversa. Y en un caso puedes generar una sonrisa y en otro caso puedes generar un malestar, ¿no? Entonces,
Cuando yo hablo de una intención de contratar, tengo que leer el texto de la oferta. Entonces, en ese sentido, tengo que evitar, en todos los casos, tengo que evitar palabras ambiguas o dudas o incertidumbres. Por ejemplo, oye, creo que me gustaría comprar alguno de los caballos que están en tu fondo. Podría pagar, tal vez me animaría a pagar, no sé, pues 10K, $10,000, ¿no? Porque tiene características especiales. Ya, pero ahí no existe una verdadera intención de contratar. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber un texto claro que represente la existencia de una oferta real. Te ofrezco pagar tanto por este bien. Oye, estoy interesado en la adquisición de esto, te ofrezco tanto por el bien. Pero si entramos en dudas, oye, tal vez estoy pensando en la posibilidad a futuro de poder generar algún tipo de relación contractual, no sé si contigo o con tu primo, pero respecto de los bienes, ya, eso ya no hay una verdadera intención de contratar. Y si no hay intención de contratar real, entonces no va a existir oferta. Ahora, esa seriedad tiene como contrapartida una situación particular, que ya lo hemos estudiado. ¿Qué cosa es una reserva? ¿Qué es una reserva? Dale, Fernando, ¿qué es? Tengo entendido que una reserva es que las partes, sobre una cláusula, se reservan el derecho a tramitarla o sí, a tramitarla después, ¿no? Después de la celebración, antes de la celebración del contrato, pero después de formalizarlo, por decirlo así. Ya, claro. La reserva es el acuerdo de voluntad de las partes que tiene como finalidad fijar un momento posterior para el acuerdo respecto de determinado punto específico. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿puede existir una reserva en una oferta? Y la respuesta se responde en razón a las clases que ya hemos tenido. Pregunto, ¿puede haber reservas sobre elementos esenciales del contrato? Solamente dígame sí o no. No. No, no, nunca. Pero sobre elementos que no sean esenciales, sí. Entonces, si mi oferta, y si yo les pongo un ejemplo de oferta, y hay una reserva, pero la reserva no recae sobre los elementos esenciales, sino sobre otros elementos, entonces sigue habiendo una oferta válida. Pero si la reserva recae sobre elementos esenciales, primero, no hay reserva, y segundo, no hay oferta, con mayor razón. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Tercer requisito, la oferta tiene que ser conocida por el destinatario. Y aquí quiero hacer una distinción entre los supuestos de contratación privada y los supuestos que, por ejemplo, se generan en la contratación masiva, ¿no? Por ejemplo, las reglas de la subasta o de la contratación masiva no son las reglas que estoy explicando aquí. Voy a explicarlas más adelante porque tienen una configuración que es de cabeza, que es al revés. Entonces, enfoquémonos en este tipo de contratación entre personas que están en comunicación constante, ¿de acuerdo? No en la contratación masiva, no en las ofertas que sueltan, ¿no? El cyber, creo que esta semana es el cyber no sé qué, ¿no? Ya me han reventado el correo de ofertas, ¿no? Entonces, ya, ese tipo de contratación masiva tiene otra particularidad, el cyberwalk, ¿verdad? Ya, ok. Tiene otra particularidad que la voy a explicar también. Entonces, tercer elemento, tercer requisito, la oferta tiene que ser conocida por el destinatario. Es decir, tienes que enviársela a la dirección, al domicilio que tú crees que el destinatario la va a tener, si es que es una contratación entre personas ausentes, es decir, que no están en comunicación directa. Pero si están en comunicación directa, también debes tener la seguridad de que la persona que está frente a ti esté escuchando la oferta. ¿Cuál es un supuesto en el que la persona que está frente a mí no tenga conocimiento de la oferta? Por ejemplo, está con audífonos escuchando música a todo volumen. No tiene conocimiento de la oferta que yo le acabo de enviar en ese momento. Para que sea oferta, debe ser conocida por el destinatario. ¿Ok? Y obviamente, si es que existe ese requisito de que ésta sea conocida por el destinatario,
Cuarto requisito es, debe existir la identificación. En la lámina dice determinación, pero lo pueden leer con esa palabra o con el sinónimo, que es identificación del oferente. Quien manda la oferta, chicos, es el oferente. Y como yo voy a mandar la oferta, obviamente, para recibir la aceptación, necesito dar, entre otras cosas, 2 datos fundamentales. Primero, mis datos completos, mi nombre. Y segundo, ¿dónde me pueden responder? Dejaré mi correo electrónico, dejaré mi celular, dejaré mi dirección física, dejaré la dirección comercial, dejaré la dirección de mi estudio, no lo sé. Pero esos 2 datos deben existir, ¿no? Si es posible, pues pueden poner también su documento de identificación para que sea una oferta mucho más seria, pues, ¿no? Entonces, amigos, estos son los 4 requisitos de la oferta. Repito, deben presentarse de manera copulativa para el caso específico. Si falta uno, simplemente no hay oferta, y si no hay oferta, pues no puedo hablar de aceptación y por ende mucho menos de celebración del contrato. ¿Ok? Ahora, en la misma diapositiva hay una interrogante que está en la parte superior y dice, ¿y no debe existir un plazo de esa oferta? ¿No debe existir un supuesto en el que yo deba mínimamente decir, esta oferta tiene una vigencia? ¿No? Y acá hablemos de 2 tipos de plazos, los plazos determinados y los plazos determinables, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ustedes lo ven todo el tiempo además en internet, ¿no? Porque ustedes ahora ven, están más pegados a la computadora, al celular que al televisor. Antes la gente veía más televisión, ahora ves más computadora. En materia de contratación masiva, siempre o usualmente se fija 2 tipos de plazo de vigencia de la oferta, ¿no? El Cyberwall, clarísimo supuesto. Plazo de la oferta, dice, hasta agotar stock. Pregunto, ¿ese es plazo determinado o plazo determinable? ¿Y por qué? ¿Ah? A ver, llamo. Álvaro Rodríguez, ¿está? Álvaro Rodríguez. Respóndeme, Álvaro. Dime qué piensas y por qué. Bien, tomo nota, no me dice nada. A ver, Gabriela. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí. Considero que el Cyberwall tiene plazo determinable porque si bien es cierto, sabemos que en algún momento se va a agotar el stock, no sabemos la fecha exacta en que esto va a suceder. Ya, y dime algo, ¿no habría ahí un plazo determinado? Considero que no porque no hay una fecha exacta en la que ¿Y el se va a agotar. Cyberwall tiene fecha exacta? Se sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina porque como usted dice, algunos productos están hasta agotar stock. A ver, Andrea, cuéntame. Hay ambos, doctor. O sea, hay plazo determinable respecto a los productos, como usted dice, hasta agotar stock, y determinado porque dice inicia tal fecha, digamos, del 13 al 15 de abril. En ese sentido sería el plazo determinado. Bacán, bien, sí, sí, claro. El supuesto del Cyberwall, chicos, es un claro ejemplo en donde hay ofertas de plazo determinable y de plazo determinado. Plazo determinable porque está sujeto a la ocurrencia de algo, que es, por ejemplo, el agotamiento del stock de los productos, ¿no? Quiero comprarme, no sé, una freidora de aire ya, que está tan de moda en las personas de mi edad para la salud, ya. Estoy viejo. Entonces ya tengo que empezar a comer sano y ya no voy a comer las salchipapas que me traen el delivery, sino voy a hacerme mi salchipapa ya. Y voy al día 3 y ya no hay freidora de aire. Y yo puedo reclamar a la empresa y decirle, oye, pero en tu oferta me decías que había freidoras de aire por el Cyberwall a este precio. Y la empresa me responderá y me dirá, sí, pero se agotó el stock. Y si se agotó el stock, la oferta ya caducó, no hay más oferta.
O si la oferta es hasta el miércoles y yo voy el jueves. Y le pido, oye, quiero que me vendan esto. Y me dice, no, ya no tenemos el bien. Pero me han dicho, pero he visto que en publicidad que sí lo están ofertando. Sí, pero ya la oferta estaba hasta el día de ayer. Y hoy día es jueves. La oferta caducó. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, hay que entender ese tipo de supuestos en esos términos y hay que tener mucho cuidado también. ¿Ok? Entonces, conclusión. En un plano normativo, no existe obligación de establecer un plazo para la oferta. Pero en un plano práctico, yo recomiendo en todos los casos que pongan el plazo. Por ejemplo, yo hago mis cotizaciones a mis clientes. Me piden consulta, quiero asesoría en este tema, ya. Planto honorarios, pero en un pie de página digo, esta oferta tiene una validez de 3 días hábiles. Cosa que si pasan los 3 días hábiles y el cliente me busca nuevamente, yo voy a tener la posibilidad de modificar los honorarios. Ahora que, por ejemplo, el dólar está subiendo mucho, ¿no? Entonces voy a tener yo esa alternativa de poder modificar los horarios, o subirlos o bajarlos, dependiendo del caso. Pero si yo no tuviese una oferta con plazo, el cliente puede venir en 15 días y me va a decir, pero doctor, en su proforma me ha hecho tanto. Entonces ahí se va a generar una incidencia. ¿De acuerdo? A ver. Ya, Álvaro, no te preocupes, todo bien. A ver, chicos, entonces, sigo. Entonces, conclusión, repito. En un plano normativo no te exigen plazo para la oferta, pero en un plano práctico jamás dejen de poner una oferta, chicos, jamás. ¿De acuerdo? Otro supuesto típico, corredores de inmuebles. Te ofrezco en venta esta bonita casa, $500,000. Plazo de la oferta, 15 días, 5 días, 10 días. Porque luego el precio puede variar. ¿Ok? Bien. ¿Alguien puede leer el 1359 del Código Civil, por favor? Dale, Daniel. Sí, doctor. Artículo 1359. Conformidad de voluntad de partes. No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. Perfecto. Ese es un artículo que se debe tener bien en cuenta, por favor, chicos, ¿de acuerdo? Siempre deben tener súper claro eso. Bien, aceptación. ¿Qué es la aceptación? Declaración de voluntad emitida por el destinatario dirigida al oferente mediante el cual comunica su conformidad con los términos de la oferta. El destinatario pasa a ser aceptante. A ver, aquí hay que entender, chicos, 4 escenarios. Cuando la oferta sale del oferente, pueden ocurrir 4 cosas. ¿Ok? Primero, que el destinatario de esa oferta nunca le responda. Guarde silencio. Primer supuesto. Segundo supuesto, que el destinatario de la oferta te responda, pero te diga que no. ¿Ok? Ahí también la oferta se cayó. Tercer supuesto, que el destinatario te responda, pero que modifique una parte de tu oferta. Por ejemplo, Andrea, te ofrezco en venta mi vehículo, $50,000. Y Andrea me responde y me dice, te puedo pagar por esa carcacha 10,000. Pero hay respuesta. Cuando existe respuesta del destinatario modificando la oferta, chicos, se entiende como una contraoferta. Y lo que va a ocurrir es que todo va a volver a foja cero. Es decir, Andrea va a dejar de ser la destinataria de mi oferta y se va a volver en oferente. Yo dejaré de ser oferente. Y como Andrea se vuelve en oferente, tendrá que enviar su oferta, que es la contraoferta, con los mismos requisitos que ya hemos estudiado y que me va a llegar a mí
que me voy a convertir en el destinatario de esa oferta o de esa contraoferta. Tercer supuesto, repito. Mando mi oferta, pero me responden modificando la oferta. ¿Cómo se llama eso? Contraoferta. ¿Ok? Y el cuarto supuesto es el de la aceptación al 100% de mi oferta. Y en el momento en el que existe la aceptación, el destinatario deja de denominarse destinatario y se pasa a denominar aceptante. Entonces ya voy a tener el oferente que envía la oferta al destinatario. El destinatario, si cae en algunos de los tres supuestos que he mencionado, ¿verdad? No va a ser aceptante, sino dependiendo del caso va a tener una denominación distinta. Si cae en el cuarto supuesto, si acepta el 100% de mi oferta, se denomina aceptante. ¿De acuerdo? Es una declaración de voluntad emitida por el destinatario dirigida al oferente mediante el cual comunica su conformidad con los términos de la oferta. Ahora, así como en materia de oferta existen requisitos, así también en materia de aceptación existen requisitos. Fíjense, fíjense. Primer requisito, tiene que ser congruente. ¿Congruente qué significa? Congruente con la oferta, es decir, tiene que ser una aceptación total. Tengo que aceptar todo lo que me digas, todas las condiciones que me plantees en tu oferta. Si modifico el 1% de tu oferta, deja de ser una aceptación y se convierte en contraoferta. Fíjense los supuestos tan delicados que el cambio de algo mínimo puede determinar que la figura deje de llamarse aceptación y se vuelva en una oferta nueva. Por eso mucho cuidado en los casos que yo voy a poner en el examen parcial. ¿De acuerdo? Entonces, primer requisito tiene que ser congruente con la oferta, es decir, tiene que haber una aceptación total. No puede haber aceptación parcial. Si hay aceptación parcial, ya sería una contraoferta. ¿De acuerdo? Dos, tiene que ser oportuna. ¿Alguien puede leer el 1375, por favor? Dale, Sergio, léelo. 1375. Oportunidad de la aceptación. La aceptación debe llegar a conocimiento del oferente dentro del plazo establecido por él. Perfecto. Fíjense, a diferencia de la oferta, en la aceptación debe haber un plazo como requisito normado por la ley. Tiene que haber un plazo. Baja la mano, Sergio, para que no, si no te llamo, por favor. Entonces, el segundo requisito tiene que ser oportuna. ¿Por qué? Tiene que ser dentro del plazo. Ahora, alguien me preguntará, profesor, pero si la oferta no tuvo plazo, ¿cómo es que esa aceptación puede ser oportuna dentro de un plazo que no existe? Pregunto, ¿alguien puede leer el artículo del Código Civil que está por el 1375 que resuelve ese tema? ¿Alguien lo ha identificado? Mariana, dale. 1355. Reglas y límites de la contratación. La ley, por consideración de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. No. ¿No? Cindy. Artículo 1375. Oportunidad de la aceptación. La aceptación debe llegar a conocimiento del oferente dentro del plazo establecido por él. Ya, pero mi pregunta es, ¿no hay plazo establecido por el oferente? Pues. ¿Hay algún artículo que regula ese tema donde no hay plazo establecido, pero aún así la oferta tiene que llegar en determinado momento? ¿Alguien? Está por ahí nomás, ¿ah? Mariana o Cindy, que siguen con la mano levantada. ¿Algo? ¿Ah?
Alonso, dale. Doctor, ¿podría ser el 384? Revocación de oferta. La oferta deja de ser obligatoria si antes o simultáneamente con su recepción llega a conocimiento del destinatario la declaración del oferente en el sentido que puede revocarla en cualquier momento antes de su aceptación. Está tibio. Mariana, dale. No, doctor, yo había bajado la mano, sino que creo que se volvió a levantar. A ver, alguien. ¿Qué me dicen del 385? Doctor, es ¿Va la o no caducidad va? de oferta. La caducidad de ¿Ah? oferta. Es Dale, la a ver, caducidad de oferta. léelo. 385, caducidad de la oferta. La oferta caduca si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la que el oferente está en comunicación inmediata y no fue seguidamente aceptada. Si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la que el oferente no está en comunicación inmediata y hubiese transcurrido el tiempo suficiente para llegar la respuesta a conocimiento del oferente por el mismo medio de comunicación utilizado por este. Y 3, si antes de No, recibir... ahí nomás. Me quedo con el 1 y 2. Me quedo con el 1 y 2 del 385. La respuesta está en el 385, chicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el 385 regula los supuestos del envío de una oferta sin conceder un plazo en esa oferta. Entonces, dos reglas. Primera regla, para los casos de el envío de una oferta con plazo, la aceptación, para ser oportuna, tiene que cumplir con el 1375. Para los segundos supuestos, para el caso en donde la oferta fue remitida sin plazo, se aplicará incisos 1 y 2 del 1385. Explico cada uno de los incisos. En materia de contratación hay dos tipos de contratación, chicos. La contratación entre personas que están en comunicación inmediata. Perdón, discúlpenme. Las personas que están en comunicación inmediata y las personas que están, la doctrina lo denomina contratación entre ausentes, que son las personas que no se encuentran en una comunicación inmediata. Para cada tipo de contratación existe un régimen distinto, porque no es lo mismo la contratación que tienes tú con una persona en la que estás cara a cara, que la contratación que se hace, por ejemplo, por correos electrónicos. ¿Por qué? Porque cuando estás cara a cara, hay una contratación con personas que están en inmediata comunicación y el flujo de la información es directo. En cambio, cuando tú estás en contratación entre ausentes, es decir, contratación entre personas que no se encuentran en comunicación directa, el flujo de información va a esperar hasta que la contraparte lo pueda tener y lo pueda revisar. ¿De acuerdo? Disculpen. Gracias por el salud. Entonces, hay que entender cada tipo, chicos, de contratación en sus términos. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de contratación entre personas que están en comunicación directa, voy a aplicar la teoría de la cognición. Repito, teoría de la cognición. ¿Qué significa eso? Que las manifestaciones, que los mensajes, que la oferta, la aceptación y por ende la celebración del contrato, se van a entender como válidamente realizadas cuando la contraparte tenga conocimiento de lo que yo estoy manifestando. ¿De acuerdo? Repito, cuando la contraparte tenga conocimiento de lo que estoy manifestando. ¿Alguien puede leer el 1373, por favor? 1373 y 1374. ¿Alguien lo puede leer? Dale, Andrea. ¿Me escucha, doctor? Ok, artículo 1373. Perfeccionamiento del contrato. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en el que la aceptación es conocida por el oferente. Artículo 1374. Conocimiento y contratación entre ausentes. La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla. Si se realiza a través de medios electrónicos
ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente reciba el acuse de recibo. Perfecto. Entonces, chicos, fíjense, 1373 regula la teoría de la cognición para contratación entre personas que están en comunicación inmediata. Contratación entre personas que están en directa comunicación. Y el 1374 regula la contratación entre ausentes. Y en ese caso no se va a aplicar la teoría de la cognición. Teoría de la cognición debo conocer, sino en el caso de la contratación entre ausentes, 1374, se aplica, chicos, la teoría de la recepción. Es decir, te tiene que llegar la carta a tu casa. Oye, pero ni siquiera he abierto la carta. No interesa. No hablo de cognición, hablo de recepción. En materia procesal no rige la teoría de la cognición, rige la teoría de la recepción. ¿Por qué? Porque en el preciso momento que te deja la notificación en tu domicilio, se reputa que ya tú tienes conocimiento de todo el texto de ese documento. En cambio, si habláramos de la teoría de la cognición, se debe exigir el conocimiento de la contraparte. Entonces son dos regímenes, chicos, de contratación. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Profesor, y por correo electrónico, ¿qué teoría es? Ahí tendrás que aplicar 1374 segundo párrafo, que lo voy a explicar en detalle más adelante. ¿Ok? Pero volvamos al tema que estamos tratando, que es el de la aceptación. Entonces, segundo requisito, oportuna. Artículo 1375 se aplica cuando hay plazo de la oferta. Artículo 1385 se aplica cuando no hay plazo de la oferta, incisos 1 y 2. Inciso 1, teoría de la cognición, contratación entre personas que están en comunicación inmediata. Inciso 2, teoría de la recepción, ¿de acuerdo? Personas ausentes, personas que no están en comunicación inmediata. Tercer requisito, dirigida. Tiene que estar dirigida al oferente, pues. Es lógico. Si me mandas una oferta, Andrea me manda una oferta y yo respondo la oferta de Elizabeth, no tiene ningún sentido. No hay aceptación, simplemente. Seria, cuarto requisito, en los mismos términos que la oferta. Eso se va a determinar del texto del documento, ¿no? La seriedad de la redacción. Debe haber una verdadera voluntad de aceptar la oferta que te llega. Y finalmente se habla de la forma, ¿no? Y esto lo voy a explicar más adelante para que ustedes tengan el detalle de por qué se habla de que existe una forma específica para que nosotros podamos entrar a hablar de una aceptación válida. Ahora, la pregunta es, ¿esta declaración de aceptación, desde cuándo es eficaz? Imaginemos que estamos en contratación entre ausentes, ¿de acuerdo? Me envían ustedes una carta notarial formal haciéndome la oferta y yo redacto una carta notarial y también la envío. La carta notarial sale el día de mi casa, sale el día, yo la redacto, mejor dicho, el día martes. Voy a notaría el día miércoles a hacer el trámite y la notaría recién la notifica el día jueves. Pregunto, ¿desde cuándo es eficaz la aceptación? ¿Desde que yo la redacto o desde que la tengo en notaría o desde que llega al destinatario, el oferente? ¿Ah? ¿Desde cuándo hay eficacia ahí? Desde que llega el destinatario, Gabriela, gracias. Desde que llega el destinatario, ¿no? Es obvio que desde que llega el destinatario. Andrea, baja la mano o quieres decir algo. Bien. Andrea, dime. Bueno, a ver chicos, bien, sigo. Entonces, para cerrar la oferta y la aceptación, profesor, entonces, ¿cuándo hay contrato? Y tú, cuando yo te pregunte, ¿cuándo hay contrato? Va a haber dos respuestas. La primera respuesta va a ser, dependiendo. Yo repregunto, ¿estamos en contratación entre personas con comunicación inmediata o estamos en contratación entre ausentes? Entonces, chicos, de ahora en adelante, si yo pregunto cuándo hay contrato, ustedes tienen que precisar y decir, profesor, ¿en qué tipo de contratación? ¿Personas en comunicación inmediata
Coca-Cola, la tiendita de Don Pepe, la Coca-Cola, o personas que están, no tienen comunicación inmediata, que sería el supuesto de la contratación entre ausentes. Porque la respuesta en uno y otro caso es distinta. Entonces, primer supuesto, personas en comunicación inmediata. Habrá contrato cuando el oferente conoce la aceptación del destinatario. En ese momento hay contrato. Personas ausentes, ¿cuándo hay contrato? Habrá contrato cuando el oferente recibe en su dirección la aceptación del aceptante, con redundancia. Teoría de la recepción en este caso. ¿Ok? Entonces, amigos, hay que tener claridad en ambos tipos de regímenes. No olviden los requisitos de la oferta y la aceptación. Esto además, esto lo acabo de explicar, teoría de la cognición, teoría de la recepción, está claro, ¿no? Acá pongo un caso. Al oferente le llega una carta con una aceptación, pero no abre la aceptación. ¿Hay contrato? ¿Sí o no? Ángela Ceballos, ¿están? Sí, doctor, buenos días. Efectivamente considero de que sí hay contrato porque ya se había manifestado la voluntad de realizar este contrato. ¿Qué teoría aplicas ahí? Aplicaría la teoría, bueno, según el tipo que usted dijo que se debe precisar, mencionó de que es una contratación entre ausentes, ¿cierto? El ejemplo dice eso, pues, ¿no? Ujú. Entonces, desde el momento en que llega a su casa, si es que yo ya lo envié es porque asumo de que él había aceptado. Teoría O sea, de... ¿tú asumes que él ya lo había aceptado desde que lo enviaste o cómo? No, o sea, yo asumo de que antes de que yo lo envíe, él ya había aceptado la voluntad de formar parte de este contrato. Y es por ello que a partir de ello yo envío este documento, esta notificación, y desde el momento que llega a su casa, pues determino que ya ¿Qué aceptó. teoría? De la recepción, doctor. Teoría de la recepción, ¿de acuerdo? Ahora, este artículo, amigos, del 1374 dice, y acá les cuento un caso interesante, no voy a decir el nombre, pero seguro ustedes ya lo saben. Este artículo hace una salvedad, ¿no? Dice, todas las comunicaciones contractuales, cuando estamos en contratación entre ausentes, 1374 dice, todas las comunicaciones contractuales, oferta, aceptación, etcétera, todas, ¿no? Y lo leo acá literalmente, dice, se consideran conocidas al momento de que llegan a la dirección del destinatario. Claro, teoría de la recepción. Ahí tengo que corregir la diapositiva. A no ser que el destinatario pruebe haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla. ¿Cómo se explica ese caso? Pongo un supuesto. Envío yo una oferta, ¿de acuerdo? Envío yo una oferta a Briana. Luego de enviar la oferta por carta notarial, me voy de viaje, me voy a Miami. Está barato los pasajes, me voy a Miami. Y Briana me responde y me envía su aceptación. Y yo que estoy a mi domicilio, a mi dirección, y yo que estoy en Miami, pienso bien y digo, oye, ya la verdad mejor ya no voy a contratar con ella, porque mejor me ha salido un negocio más productivo. Entonces, Briana me envía un mensaje y me dice, Joel, por si acaso ya te envié la oferta. Mejor dicho, ya te envié la aceptación a tu oferta. Yo le voy a responder y yo le voy a decir, oye, Briana, discúlpame, pero yo no tengo conocimiento del envío de esa comunicación. Yo me encuentro de viaje. Me encuentro en la imposibilidad de conocer el envío de esa documentación. Entonces ahí Briana me va a decir, bueno, Joel, discúlpame, lo siento mucho, pero tú no tienes justificación para poder exonerarte del vínculo que ya tenemos, porque ya tenemos un contrato. Yo ya acepté tu oferta. La norma dice, a no ser que pruebes que hayas o que te hayas encontrado en la imposibilidad de conocerlo. Ya, bacán. Existe prueba de que me encuentro en la imposibilidad de conocer, porque te voy a mandar mi ubicación en tiempo real. Estoy en Miami. Y Briana me va a responder y me dice, Joel, un momentito, la norma dice
imposibilidad de haberla conocido sin culpa. Y en este caso, tú te has ido a Miami por propia voluntad. Entonces, no puedes asumir un supuesto en donde te encuentras en esa imposibilidad, pero sin tu culpa, porque es con tu culpa, es con tu voluntad. ¿Eso qué significa? Que mi aceptación es plenamente válida y eficaz y por ende tenemos un contrato que tú tienes que ejecutar y respetar. Primer supuesto. Ahora, les cuento ese caso. Seguramente ustedes alguna vez lo han escuchado, ¿no? Hay un futbolista que se fue a entrenar, pues, ¿no? Se fue a entrenar y era viernes. Se fue a entrenar en su club, todo bien, y el pata desapareció. Desapareció, viernes no llegó a su casa, sábado no llegó a su casa, domingo no llega a su casa y el domingo ya su esposa y su familia ponen pues el grito al cielo, van a la prensa y todo un show, ¿no? Y el lunes en la madrugada aparece el futbolista y dice, me han secuestrado, amor. Ya no digas nada a nadie, por favor, porque si no me van a matar. Ya no hay que hacer ningún escándalo, no hagamos nada. Y su mujer asustada, ay, mi amor, qué terrible, pero ¿qué te han hecho, no? Y el pata, sí, me han golpeado, pero felizmente estoy bien, me han sacado plata, ¿no? Ya, pero por favor no hagamos más bulla. Ya, está bien, cariño, ya no vamos a hacer ningún tipo de escándalo, ya, pa. Saca un comunicado a su cónyuge y dice, no, ya llegó, no se preocupe, muchas gracias a todos por su interés, lo vamos a manejar de manera privada. Pum, cerrado el asunto. Y en esa semana, más o menos a mitad de semana, miércoles, jueves, hay un programa de farándula muy conocido y dicen Ampay y sacan un reportaje en donde había unas fotos en donde este futbolista estaba en un tonazo de 3 días en un hotel con bailarinas, con vedettes y con otros futbolistas más. Entonces, ¿por qué traigo a colación este caso? Porque la excepción que establece el 1374 hace referencia a una imposibilidad de conocer sin culpa. Y a mí me queda claro, y a ustedes también les debe quedar claro, que por ejemplo, si es que yo soy secuestrado y me sacan de mi domicilio, cualquier aceptación que llegue a mi domicilio no se va a automáticamente reputar, digamos, notificada y eficaz, porque me encuentro en la imposibilidad de conocerla sin culpa mía, porque la culpa es de un tercero que me ha secuestrado. Pero en este caso, se ha dicho que hay secuestro, pero en el fondo no había secuestro, ¿no? Entonces, hay culpa del sujeto de no estar en el domicilio al que le pudo haber llegado la aceptación de la contraparte. Por ende, no podría ampararse en ese supuesto del 1374. Otro supuesto donde hay una imposibilidad de conocerla sin culpa. Por ejemplo, temas de salud. Me he encontrado mal de salud y estoy internado. No he podido conocer, disculpa, pero no he podido conocer tu aceptación. ¿De acuerdo? Pero en otros supuestos, donde es cierto que hay imposibilidad de conocer, como que me he ido de viaje a Miami, yo no puedo alegar imposibilidad de conocer, o sea, puedo alegar imposibilidad de conocer, pero no puedo alegar lo que me exige la norma a continuación, que es sin culpa de la gente. Porque tengo yo plena voluntad de haberme ido de mi domicilio. ¿De acuerdo? Entonces, si en el examen yo pongo un caso de esta naturaleza, lo que ustedes tienen que analizar fundamentalmente es ese aspecto relacionado a la imposibilidad, siempre vinculado a la inexistencia de voluntad del sujeto de no ausentarse de su domicilio. Esa es la referencia que se hace al término sin culpa. Cristian, dime. Cristian Hurtado, ha levantado la mano. Doctor Joel, buen día. ¿Cómo está? Doctor, quería hacer una pregunta respecto a la notificación y a la eficacia de la notificación. ¿Cuándo se da exactamente el momento? ¿Si es solamente el acto notificatorio de recepción o la eficacia cobra, digamos, esa efectividad, ¿no? Al momento de que ya el otro sujeto toma conocimiento del documento. Y la segunda pregunta sería el concepto, ¿no? de culpa, ¿no?
Es aquella culpa con representación en que debe de agotar exhaustivamente cualquier capacidad de que el sujeto contratante pueda o haya tenido, o se haya puesto toda la diligencia necesaria para que diga, no, ¿sabes qué? No pude de ninguna forma conocer, o solamente basta esa culpa formal de decir, bueno, si no recibí la notificación, ya yo no tengo que ver. Gracias, doctor. Ok, Cristian, gracias. A ver, sobre la primera pregunta. Chicos, la eficacia de esa comunicación se reputa existente desde que llega al domicilio, teoría de la recepción. No tienes que abrir ninguna carta en contratación entre ausentes. ¿Desde cuándo se reputa válida y eficaz esa comunicación de aceptación? Desde que llega a la puerta de mi casa. Me dejaron el sobre bajo la puerta. En ese momento ya se reputa que existe una aceptación válida y eficaz. Oye, pero ni siquiera he abierto la carta, no importa. Ya llegó a tu dirección. 1374 del código, es súper claro. Por eso se aplica la teoría de la recepción. ¿De acuerdo? Ahora, sobre el concepto de culpa. A ver, en materia de derecho de obligaciones hay definiciones sobre dolo, culpa y la culpa en sus dos manifestaciones, culpa leve y culpa inexcusable. Ustedes ya han pasado derecho a obligaciones, así que deberían conocer eso al derecho y al revés. ¿Qué es el dolo? El dolo es voluntad. ¿Qué es la culpa? La culpa es negligencia. Puede haber una negligencia grave, brutal, y una negligencia leve. Negligencia grave, que es la culpa inexcusable, negligencia grave. Tengo examen mañana con Chipana y no estudió nada. Es una negligencia ya brutal, increíble. Negligencia leve. Estoy manejando mi carro. ¿A cuántos kilómetros estás yendo? Estoy yendo a 60. ¿Cuánto te permite ir la vía? La vía me permite ir a 80. Ya. ¿Atropellaste a una persona? Sí, atropellé a una persona. ¿Fuiste negligente? Oye, en verdad ahí yo no sé, porque tendría que analizar. La persona se cruzó. Entonces el tema de la negligencia tiene que analizarse en detalle. ¿De acuerdo? Negligencia leve, culpa leve. Negligencia grave, culpa inexcusable. ¿Qué me exige la norma del 1374? Me exige cualquiera de esos tres supuestos. Me fui de viaje sin dejar a nadie a cargo de mi casa. Y sabía que iba a llegarme una aceptación porque envié una oferta. Ahí estamos hablando de negligencia del oferente. Porque si tú enviaste una oferta y sabías que luego iba a llegarte una aceptación tal vez, lo mínimo que debiste hacer es tomar las precauciones para que tomes conocimiento de la llegada de ese documento. Ese es el concepto en esos términos del 1374 de la culpa. Gabriela, dime. Doctor, entonces para ver si entendí bien, en este supuesto de sin su culpa se refiere a casos de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que me va a llegar una notificación, pero, por ejemplo, casualmente me accidento y tengo que ir corriendo a emergencias. En este caso también se puede aplicar el supuesto de sin su culpa por imposibilidad de conocer la notificación. A ver, reformulo todo. Si existe una justificación que permita a alguna de las partes, o al oferente fundamentalmente, con redundancia, justificarse de que no pudo estar ahí, entonces entramos a esa salvedad. Pero tiene que ser una justificación razonable. Por ejemplo, casos que pueden ser comunes, enfermedad, males de salud. Hay una justificación razonable de que yo no he podido tener acceso a esa comunicación que me llegó a mi domicilio. Porque no me encontraba en mi domicilio, no porque yo quise, sino porque me sentí mal, me enfermé. ¿De acuerdo? Supuesto ya extremo, me secuestraron. Sin culpa, no he estado en mi domicilio. Hay una causa justificante que yo puedo alegar para decir que no he podido conocer esa comunicación porque no estuve en mi domicilio. Entonces ahí el tema tiene que analizarse en cada caso concreto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Además, lo último, es claro, chicos, ojo, es claro que quien tiene que probar, quien tiene la carga de la prueba de esa justificación, de esa imposibilidad de conocer la aceptación que le ha llegado a su domicilio, es el oferente. Si no se reputa que la comunicación ha sido válidamente notificada y por ende ya existe una vinculación entre las partes. ¿Ok? Ahora, el 1374, Santiago, dime. Doctor, así brevemente, el oferente, o sea, yo me refiero, hay un plazo para, supongamos que usted me notifica hoy día, pero yo me encontraba mal de salud en el hospital, pero después de 10 días llego, abro la puerta de mi casa y encuentro la notificación. ¿Puedo justificar, o la otra parte puede justificar que sí lo recibió? No entendí la última parte, ¿puedes explicarla otra vez, por favor? O sea, si hay un plazo determinado para poder, para que se pueda considerar la recepción efectiva, ¿no? Ojo, sobre los plazos, chicos, sí hemos hablado, ¿ah? 1375, contratación entre personas que están en comunicación inmediata. 1385, contratación entre ausentes. Esas son las reglas, Santiago, que se aplican para el tema del envío de la aceptación. ¿Ya? Ok. Bien. Última parte del 1374 dice, si se realiza a través de medios electrónicos, es decir, cualquier comunicación, si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el remitente reciba el acuse de recibo. A ver, hay varias formas, chicos, de dar el acuse de recibo. Una forma es responder al correo que te han enviado y que te diga, y decirle tú, acuso recibo de la comunicación enviada, punto. Entonces ya se cumple con lo que dice el segundo párrafo del 1374. Otra forma de dar acuse de recibo de la información, pero de repente negándola, es, te envían el correo y tú respondes y dices, oye, digamos, ya no quiero, reformulo, le envías la oferta al destinatario y el destinatario te responde y te dice, no acepto. Esa respuesta es un acuse de recibo también, pero lo que estás haciendo es rechazar la oferta. ¿De acuerdo? Hay otro sistema que ustedes seguro lo han hecho, que programas tú en el envío del correo electrónico y dices, solicitar la confirmación de lectura del destinatario. Entonces envías tu correo y cuando le llega al destinatario, tú abres, ¿no? Abres tu email y cuando quieres ir a otra ventana, cuando quieres ir a otro correo de tu misma cuenta, te salta esta ventana y te dice, ¿no? Joel Chipana solicitó el envío de confirmación de lectura tras lectura del mensaje prueba. ¿Desea enviar una confirmación? Y ahí el 99% de las personas, ¿qué dice? Pone no. No confirmas lectura. ¿Por qué? Porque no quieres que la contraparte se entere que tú ya has recibido, que ya has leído el correo. ¿No? ¿Por qué razón? Ya eso ya cada uno sabe por qué. ¿De acuerdo? Pero este artículo, chicos, exige acuse de recibo cuando el asunto o cuando las comunicaciones contractuales se envían a través de medios electrónicos. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablo del 1374, cuando habla de dirección, por favor, revisen las normas sobre domicilio. Revisen las normas sobre domicilio. ¿De acuerdo? Esto ya lo han estudiado en personas, así que no voy a entrar a explicárselos porque ya esto lo deben tener súper claro. Repito, la palabra dirección contenida en el 1374 no se refiere a dirección, se refiere a domicilio. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre dirección y domicilio? Domicilio es la residencia habitual en los términos del artículo 33 del Código Civil. Dirección es una palabra que se utiliza para un plano administrativo porque en tu DNI no dice domicilio, en tu DNI dice dirección. ¿Qué es lo que prima, profesor? ¿Mi DNI o donde yo vivo? Obviamente donde tú vives. Y el concepto de domicilio es la habitualidad que tiene el sujeto. Mi DNI, ¿qué dice dirección? Mi DNI dice San Isidro. ¿Y tu domicilio dónde es? Miraflores. ¿Dónde tengo que comunicarte? Al domicilio. ¿Cuál es tu domicilio? Miraflores. En ausencia de domicilio, recién vas a ir al dato administrativo que es la que aparece en tu ficha RENIEC, que es la dirección que aparece en tu DNI. Entonces, no confundan dirección con domicilio. En otras palabras, el 1374, en ese párrafo, debió señalar y debió decir la palabra domicilio en vez de dirección. Y al ser domicilio, se aplican artículos 33 y siguientes
del Código Civil. ¿De acuerdo? Bien. Sigo. A ver. Esto ya lo expliqué, ya lo leímos, artículo 1375, ¿verdad? Cuando hablo del plazo para aceptar. Así que, pregunta, ¿es un plazo suspensivo o plazo resolutorio? A ver, ¿quién me da la respuesta? $13.75. Plazo suspensivo, plazo resolutorio. Mariana, plazo resolutorio, tienes razón, porque solamente tengo la posibilidad de responder hasta el vencimiento de ese plazo. ¿De acuerdo? Plazo determinado, plazo determinable, ya expliqué también esa distinción en casos específicos. ¿Ok? Contraoferta. Es un rechazo a la oferta, en el caso del artículo 1376, es una oferta, hay intención de algo, en qué momento el contrato se concluye, aceptación parcial. ¿Ver? A ver, chicos, acá la lógica es muy sencilla, y yo no quiero que se hagan muchas, no quiero que se genere mucha incertidumbre sobre esta figura, porque la verdad es bien sencillo. Si yo tengo mi oferta, y voy a mandarle a Santiago mi oferta, yo soy el oferente, envío mi oferta. Santiago quiere modificar mi oferta. Entonces, en ese momento, Santiago me va a mandar una contraoferta. Cuando esa modificación se produce, automáticamente, chicos, todo vuelve a foja cero. ¿Y eso qué significa? Que Santiago va a ser el oferente que me está enviando la oferta. Y yo, a su turno, voy a convertirme y voy a ser el nuevo destinatario de la oferta. Entonces, las preguntas aquí que se van a responder son, ¿la contraoferta es un rechazo a la oferta? Es un rechazo, sí, porque estás modificando los términos de la oferta inicial. ¿Es una nueva oferta? Sí, es una nueva oferta, solamente que se llama contraoferta. ¿Hay intención de algo? Evidentemente, al ser una nueva oferta, tiene que haber una intención verdadera de contratar. ¿En qué momento el contrato se concluye? Le envío mi oferta a Santiago. Santiago me hace la contraoferta. Como Santiago vuelve a foja cero y todo se reinicia en Santiago, yo voy a ser el destinatario. Y si voy a aceptar, voy a volverme un aceptante. ¿Cuándo habrá contrato? Cuando Santiago reciba, teoría de la recepción, mi aceptación. Misma lógica que lo que he explicado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué pasa si Santiago me envía su contraoferta y yo quiero modificarle algo? ¿Puede haber una contraoferta de la contraoferta? Sí. Pero para que no hagamos tanta vuelta, nuevamente reseteamos el escenario y volvemos a foja cero. Santiago, que era quien me hizo la contraoferta, pero que en el fondo es el oferente, cuando me llegue esa nueva oferta, yo la voy a modificar. Entonces, yo de destinatario paso a ser nuevo oferente. Y todo se reinicia. Así tantas veces nosotros nos enviemos comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, este tema, chicos, de la contraoferta, entiéndanlo en ese sentido. Ahora, este es un artículo 380 que no se utiliza mucho, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, se produce cuando no existe comunicación inmediata en tres casos: solicitud del referente, naturaleza de la prestación o los usos. Es una excepción al principio de cognoscibilidad de la aceptación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lustrabotas es clarísimo para entender el 380. ¿Cómo así? Yo me siento y el Lustrabotas empieza a ejecutar lo que tiene que hacer, esa prestación de servicios. Hay una aceptación tácita. ¿De acuerdo? Acá podría entrar a hablar de qué? Naturaleza de la operación, por ejemplo, o incluso los usos. Pero estos son los casos menores. Esto es muy raro que se presente. Usualmente estamos hablando de una aceptación expresa, manifestación de voluntad expresa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, chicos, ¿cuál es la importancia de la oferta y de la aceptación? Que tanto la oferta como la aceptación vinculan a las partes. Hay una obligatoriedad hacia las partes. Esa obligatoriedad en el caso de la aceptación ya debe ser súper clara. Porque si yo conozco la aceptación, teoría de la cognición, o si yo recibo en mi domicilio, en mi dirección, la aceptación del destinatario, que es el aceptante, ya tengo contrato. Pero retrocedo un paso, ¿de acuerdo? Y digo, ¿la oferta es obligatoria?
Y la respuesta es que la oferta es obligatoria mientras esté vigente. Por eso yo decía, chicos, al inicio, tienen que fijar un plazo. Un plazo de vigencia de la oferta. Mientras ese plazo de vigencia de la oferta exista, esa oferta es vinculante para el que me la ha enviado. ¿Qué es lo que tendré que hacer si quiero contratar? Al toque envío mi aceptación y ya hay vinculación entre las partes, ya hay contrato. ¿Cuándo esa obligatoriedad de la oferta, y con esto termino, cuándo esa obligatoriedad de la oferta no se va a presentar? Excepciones. Cuando los propios términos de la oferta así lo establezcan. No va a ser obligatorio. Naturaleza de la prestación. 385, por ejemplo, incisos 1 y 2 que ya hemos leído. O las circunstancias del caso. ¿De acuerdo? Un caso. A se obliga a lo mismo, a entregar el mismo bien con B y con C. Pregunto, ¿con cuál hay contrato? ¿Con cuál de las partes hay contrato? A ver, Araceli. ¿Araceli está? Repito. Joel Chipana se obliga a entregar el mismo carro, su mismo vehículo, a Mariana y a Santiago. Pregunto, ¿con quién hay, o sea, mando la misma oferta a los dos? ¿Con quién hay contrato? Araceli, dime. Según entiendo yo, si usted envió la oferta a los dos, con los dos o hasta que uno responda a la oferta. Con quien responda primero, pues chicos, con quien responda primero, ¿no? El que responda primero, con ese voy a tener contrato. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué son los bienes fungibles? Con esto acabo. A ver, Edwin Mendoza, ¿está? Sí, doctor. ¿Qué son los bienes fungibles? Tengo entendido que pueden ser los bienes temporales. No. ¿Alguien? Chicos, los bienes fungibles son aquellos que se pueden intercambiar uno con el otro sin que eso afecte su esencia. Por ejemplo, el dinero es un bien fungible. Puedo cambiar mi billete de 100 soles con numeración tal, con tu billete de 100 soles con numeración tal, y eso no afecta a la esencia del bien. Coca-Cola, tengo una Coca-Cola, tú tienes una Coca-Cola, y la intercambiamos, y eso no significa absolutamente ninguna perturbación a ese bien. Esos son los bienes fungibles. No confundan, chicos, los bienes fungibles con los bienes consumibles. Los consumibles son aquellos que se agotan con el uso. Por ejemplo, los comestibles, las frutas. ¿De acuerdo? ¿Por qué pregunto sobre bienes fungibles? Imagínense que yo tengo dos carros y le ofrezco en venta los dos carros a A y a B. ¿Con cuál hay contrato? Si son bienes fungibles, pues no va a haber ningún problema porque podría hablar yo de la existencia de un contrato celebrado con ambas partes. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mañana terminamos este tema, ¿de acuerdo? La delegada le pido que siempre me hace acordar esto gentilmente. Le agradezco mucho públicamente además. Mañana resolvemos estas ideas, ¿de acuerdo? Si no, chicos, entonces la clase ha terminado y ya nos vemos el día de mañana. Gracias.